Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos regalaste el día de hoy, porque tu misericordia es eterna y está siempre sobre nosotros. Gracias por resguardarnos, Señor. Gracias por tu lluvia. Gracias por tu sol, porque sabemos que todo tú lo permites y es para bien de cada uno de nosotros. Te agradecemos infinitamente por el tiempo que nos cuidas, Señor. En todo tiempo nos cuidas, porque sabemos que estamos protegidos y bendecidos siempre por ti. Te agradecemos por todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer lo de 2 días, el día de ayer y el día de hoy. Comenzamos con el capítulo 15 del libro de Isaías y escrito está: Profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nemo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se levantará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba y se marchitarán los retoños. Todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparan de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Capítulo Capítulo 16 del libro de Isaías, escrito está: Envíen cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. No coincide. A ver. 5. Le cambié. Perdón, aquí está. Perdón, tuve una equivocación, le cambié de lámina antes de tiempo. Capítulo 16 del libro de Isaías, escrito está: Envíen cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto, al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Armón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Mueren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, y el pisoteador será consumido sobre la tierra. Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemirán en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Areset, porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sima, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se había extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sima, te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del agarero, por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciera Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora el Señor ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab,
con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Capítulo 17 del libro de Isaías, escrito está. Profecía sobre Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán ahí y no habrá quien las espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Comenzamos con el capítulo 18 del libro de Isaías, y escrito está. Profecía sobre Etiopía. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Anden mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ustedes, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, miren, y cuando se toque trompeta, escuchen, porque el Señor me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda al Señor de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sión. Capítulo número 19 del libro de Isaías. ¿Mandé? Ah, sí, el capítulo 19 precisamente. Perdón. De hecho, le cambié porque les iba a decir que hasta el capítulo 18 era lo que nos correspondía del día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Iniciamos con el capítulo 19 y escrito está. Profecía sobre Egipto. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará.
Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán todos los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán, todos los que hacen viveros para los peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo dirán a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora, o que te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que le son piedra angular de sus familias. El Señor mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del Señor de los ejércitos, que él levantará contra ellos, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del consejo que el Señor de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto y monumento al Señor junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Señor y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará. Se convertirán al Señor, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán como los asirios al Señor. En aquel... Sí, como los asirios al Señor. Perdón. Y los egipcios servirán con los asirios al Señor. En aquel tiempo Israel será tercero en Egipto, y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 20 del libro de Isaías. Déjenme ver. Y escrito está. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo el Señor, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de la costa, el morador de esta costa, miren qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Capítulo 21 del libro de Isaías, escrito está. Profecía sobre el desierto del mar. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene el desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Pongan la mesa, extiendan tapices. Comen, beben. Levántense, oh príncipes, unjan el escudo.
porque el Señor me dijo así, ve por centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío trillado y aventado, les he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Profecía sobre Duma me dan voces de seguir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después de la noche. No, y después la mañana viene y después. La mañana viene y después la noche. Pregunten, pregunten si quieren, pregunten, vuelvan, vengan. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasarán la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salgan a encontrar al sediento, llévenle agua, moradores de tierra de Tema. Socorran con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho el Señor, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque el Señor Dios de Israel lo ha dicho. Capítulo 22 del libro de Isaías, escrito está. Profecía sobre el valle de la visión. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, déjenme, lloraré amargamente. No se afanen por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. El Señor de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contaste las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo. Y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, llamó este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¡Wow! Esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que mueran, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Sebna será sustituido por Eliakim. El Señor de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás y estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa del Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel tiempo llamaré a mi siervo en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave en la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros.
En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque el Señor habló. Con eso terminamos la lectura del libro de Isaías, de los días de ayer y del día de hoy. Vamos a... Bueno, ahí vemos Ujú. por qué Perdón, perdón. ¿quién iba a querer escuchar todo esto que está diciendo Isaías? Al final, todos los reinos, todo lo que se envanece, todo lo que es soberbia por arriba del Señor, el Señor de un plumazo, de una orden, de una voz, Con su voz. Él puede derribar cualquier altivez, cualquier reino. Estamos hablando aquí de reinos súper poderosos en su tiempo, en su momento, reyes envanecidos. Para sus tiempos los carros de guerra pues eran como un black hole hoy día, ¿no? Que son estos helicópteros gigantes bueno, que ya están pasados de moda, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de ejércitos poderosos. Recuerdan que cuando iniciamos Isaías, decíamos que el Señor estaba justamente enojado, molesto con su pueblo porque recurrían a Egipto, a ejércitos más poderosos, se supone, más poderosos que ellos, para resguardarse, para pedirles auxilio. Y el Señor dice, ¿cómo es posible que te vayas ahí a pedirles cuando tú tienes al Dios más poderoso, al único? Y aquí se ve, ¿no? Y dice, pues para muestra basta un botón, y a todos esos reinos, a todos esos grandes reyes, pueblos, pues yo, el Señor Jehová, si escuchamos muchas veces dijeron el Señor de los ejércitos. No hay ejército sobre él. No hay absolutamente ningún ejército sobre él. Nada está sobre él. Él es el soberano, él es el que gana batallas. Y luego andamos recurriendo a la veladora, andamos recurriendo a un talismán, a una pulserita roja, o andamos recurriendo al y que evidentemente para un cristiano esto ya no es posible, ya no debería ser. Andar recurriendo a ¿cómo se llama? A las hierbas, tomándolas en cuenta como limpias, que aquí en México se les llama, ¿no? Andamos recurriendo a otras cosas y al último decimos, pues lo dejo en manos de Dios. Pues ¿de quién más tienes que dejarlo? ¿En manos de quién más? Y generalmente parece que nuestra idea es, pues en manos de Dios, como si Dios no fuera a hacer nada, como si Dios no pudiera, como si Dios estuviera por allá olvidándose de lo que sucede. Y es un mal decir, pues ay, está abandonado a la buena de Dios. Pues si el Señor cuida, el Señor pelea, y por eso dice, lo conoces a Él a través de la fe, y dice que sin fe nadie podrá ver al Señor, y es verdad. Bueno, también yo nada más quiero hacerles una observación. Si pusieron atención en este último capítulo que leímos del libro de Isaías, el capítulo 22, hubo dos versículos que me llamaron la atención porque estamos oyendo a Pablo y a Juan, al apóstol Juan. Pablo, cuando Isaías dice comamos y bebamos que mañana moriremos, ajá, Pablo cita eso cuando ¿saben cuándo? Allá en 1 de Corintios capítulo 15, cuando está hablando de los que se bautizaban por los muertos. No, estaba hablando de una herejía en el tiempo de los corintios, y Pablo les dice, yo que batallé contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Comamos y muramos que mañana moriremos. Y la otra que vimos en Isaías, en el capítulo 22, versículo 22, cuando habla acerca de cerrará una puerta que nadie abrirá y abrirá una puerta que nadie puede abrir. Esas palabras las cita Juan, el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7, cuando habla de Jesucristo. Bueno, es que hace poco
oí a un hermano en la fe, medio perdido en la fe, que hablaba de que iba a tomar un curso para encontrar las llaves del reino de David, ¿no? Del reino de los cielos. Pero bueno, si sabemos que la llave del cielo, el camino al cielo es Jesucristo, no tenemos por qué andar ahí haciendo caso, como decía mi esposa, a talismanes o a veladoras o lo que sea. Pero son, cada vez lo que hemos estado viendo, lo que me ha estado revelando el Señor conforme a la lectura que vamos avanzando, es que muchos versículos del Antiguo Testamento no solo los citó Jesucristo, sino también los apóstoles. Oh, híjole, ahí por eso la palabra también dice, Pablo también dice que lo que se escribió antes fue para enseñanza de los que estamos aprendiendo ahora. Pero bueno, mañana nos extenderemos un poco más en el comentario si Dios lo permite. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca completito el capítulo 9 y adelante. Estamos leyendo el libro de Hebreos. Uh-huh. Y bueno, Perdón. Vamos a comenzar. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro,
y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y bueno, ahí termina el capítulo 9 que nos correspondía el día de hoy. Es un poquito complicado entender a veces, porque Levítico y esta cultura de los pactos en el Antiguo Testamento nos cuesta trabajo entender, porque pues no estamos acostumbrados a esas celebraciones. Obviamente al pueblo judío el Señor, mediante estas celebraciones, lo fue preparando para recibir a su Hijo, para recibir el nuevo pacto. Los fue preparando, les fue explicando, les fue diciendo qué es este pacto, que el pacto es más allá de un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades que es irrevocable, es un acuerdo mediante el cual no hay ninguna de las dos partes puede renunciar a él. Sin embargo, pues somos nosotros humanos y fallamos muchas veces. Por eso muchas veces el Señor dice que tu hablar sea sí, sí, y si no, no. Porque son tan importantes los pactos. Hoy día, si cumplir en nuestra cultura, aquí en México, si cumplir un contrato celebrado ante notario, celebrado ante un juez, es difícil cumplirlo. Ahora imagínense un pacto. Es una figura a la que no estamos acostumbrados, pero este es un pacto de sangre. O sea, el que Dios nos estuvo preparando es un pacto que se sella con la sangre, no con cualquier sello, no con cualquier firma de juez, no con cualquier firma de partes, sino con la palabra de Dios, con el compromiso de Dios hacia sus hijos. Y Él espera exactamente lo mismo de nosotros hacia arriba, pero pues somos incapaces de cumplirlo solitos de aquí hacia allá. Por eso es que mandó a su Hijo. Estamos hablando de un pacto, de un acuerdo, y la palabra acuerdo hasta nos queda chica en nuestro vocabulario. Porque, por ejemplo, el matrimonio es un contrato, es un convenio entre dos personas, es un acuerdo de voluntades en el cual el fin es procrear, es tener una familia, es cuidar de la familia, que en su momento es la base del Estado. Así estuvo pensado la figura del matrimonio, y para preservar al Estado. Políticamente hablando, así está establecido inclusive en nuestra Constitución. Entonces, cuando las partes van ante un juez, pues ahí se comprometen, fírmense, es una ceremonia muy bonita. Se les lee una epístola, que es la epístola de don Melchor Ocampo, que ahora
ya se les hace retrógrada, se les hace, Fuera de lugar. pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Tiene bases judeocristianas esa epístola. Ajá. Para su mala suerte. Pues es que así está pensado por Dios. Ahora que se haya corrompido ahora las cosas y que quieran confundir la figura de matrimonio. Matrimonio viene de matriz. Ajá. La palabra matrimonio viene de una raíz que quiere decir matriz. Entonces, ¿cómo es posible que haya matrimonios entre dos hombres? Exacto. Ajá. Bueno, ya me fui muy lejos. Espero no haberlos confundido. El día de mañana, Dios mediante, ahondaremos más en esta figura de los pactos que el Señor enseñó a celebrar a su pueblo. Estamos hablando de pactos de sangre. La sangre, recuerden que significa vida. Ajá. En la Biblia el Señor dice es vida, por eso Jesús entrega su vida, entrega su sangre. Eso significa que Él está entregando su sangre, es su vida. Yo pongo mi vida para que el humano cumpla con el Señor. Ajá. Pero no hay otra sangre más preciosa que la de Él, más pura, lo acabamos de leer, más perfecta. No hay nada después de ese sacrificio, antes de ese sacrificio, por debajo de ese sacrificio, por arriba de ese sacrificio, no hay nada. Nada se le compara, nada, es único. Okay. Ajá, entonces mañana, Dios mediante, ahondaremos sobre la figura del pacto. Ahí vimos como dos palabritas raras aquí en Hebreos. Búsquenlas, esas palabritas raras, subrayenlas, hay que buscarlas. Si una palabra es rara, no la entendemos, no la olviden, no la brinquen, no la pasen por alto, porque si no, no va a... Pudiera perderse el contexto. Se pierde el contexto. Y cuando pierdes el contexto y no entiendes algo, pues ¿cómo lo aplicas? Exacto. No es como las instrucciones cuando construyes, cuando desempacas un aparato. Si no las entiendes, pues te cuesta 50 veces más o das vueltas más y recurres al instructivo. Ajá. ¿No? Pero bueno, Dios mediante, mañana que nos dé oportunidad, estaremos aquí nada. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy y los animamos, en serio los animamos a que manden sus comentarios, sus preguntas. Ya hay varias personas que no solo nos están preguntando aquí en el canal de YouTube, sino aquí arribita a la derecha van a ver un correo. En ese correo también nos pueden hacer preguntas. De hecho ya hay varios hermanos que nos están haciendo preguntas por los correos. Por este medio, por el correo. Bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo que dispones para cada uno de nosotros, para deleitarnos en la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque es un gozo, es una dicha. Se nos abre el corazón cuando leemos tu palabra, Señor, ese fuego que no se extingue, por conocerte cada día más, porque sabemos que nos dejaste este manual para aprendizaje. Te agradecemos por el tiempo que nos has dado de que aún podemos leer sin mucha dificultad tu palabra y te pedimos que nos prepares para los tiempos que vienen para presentar una defensa adecuada de nuestra fe. Te damos gracias por la provisión y la bendición del día de hoy. Sobre todo, Señor, por nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos en la fe, que escuchan estos videos, que ven estos videos, Señor, y que sigas aumentando el número, pero que todo sea para tu gloria, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.